para los trabajadores, los organismos de control hagan lo que tienen que hacer y atiendan a los ex trabajadores que han sido hasta este momento, muchos de ellos, ultimados en sus derechos laborales. Bien, y tenemos aquí, me llama la atención, un triángulo de las Bermudas de la corrupción. Me llama la atención este cartel, es muy interesante, muy peculiar. Dice, por ejemplo, el triángulo de las Bermudas, Conauto, Ministerio del Trabajo y SRI. En ese triángulo se pierden los derechos de los trabajadores. Interesante, muy interesante. Bien, tenemos por aquí al doctor Jorge Iván Villavicencio y tenemos también al procurador del grupo de ex trabajadores de Conauto aquí presentes. Tenemos una pregunta para el para el procurador. ¿Qué piden ustedes? Muchas gracias, señor periodista. Nosotros pedimos, no, exigimos ante los organismos de control y aún ante el mismo Estado, quien dirige los organismos de control, la reliquidación de nuestras utilidades. La empresa siempre ha pagado utilidades, pero no las que deben ser. Siempre dio perjuicio para los trabajadores, y este es un secreto a voces, porque no solamente a los trabajadores de Conauto, sino a la mayoría de las empresas. Solo por citar algo, hay empresas que han dado hasta $5 de utilidades. Eso es hasta una burla para la masa obrera, que sin ellos las empresas no podrían salir adelante, no podrían subsistir. Entonces lo que seguimos es justicia. Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos aquí al doctor Jorge Iván Villavicencio. ¿Qué dicen los organismos de control con respecto a esto? Con respecto a los reclamos de los trabajadores de Conauto, incluidos los ex trabajadores que reclaman la reliquidación de utilidades desde el año 2003, incluida hasta el año 2020. O sea, los organismos de control, esto es el SRI nacional, el Departamento de Grandes Contribuyentes, a la final ha tenido que ceder a la demanda de los trabajadores, habida cuenta que en las actas de determinación que el SRI ha logrado constatar en la contabilidad de la empresa, no constan ítems, o sea, mercaderías ingresadas del exterior a nuestro país, como es la importación de containers o contenedores, la importación de neumáticos, el reencauche que sufren estos neumáticos originales y que son de gran negocio para la compañía Conauto, y finalmente el otro rubro importante que no consta en las actas de determinación tributaria es el proceso de aceite Jaboline, que antes se denominaba Jaboline de Texaco, hoy es Swiss Oil, que es el principal lubricante que se vende a todos los propietarios de automotores de este país, que en su mayoría ya suman más de 1 millón de vehículos. Muy bien, tenemos una pregunta para el procurador. ¿Por qué hasta ahora no se ha dado la fiscalización? Veo que ustedes ya tienen un tiempo en esta lucha justa y no se ha dado la fiscalización. ¿Cuál es el motivo? Muchas gracias por su pregunta. Bueno, lo de siempre, el secreto a voces, la corrupción que campea en nuestro país, porque cada vez que hemos ido a los organismos de control, nos dan argumentos, por decirlo absurdo, yo que no soy abogado, y siempre nos sacan una u otra cosa para dilatarlo, pero es por la corrupción, porque, como decía mi abuelita cuando yo era pequeño, que es tan culpable el que mata la vaca como que el que le agarra la pata. Los organismos de control son muchas veces coimados por los empresarios, y entonces no dan apertura a lo que reposa en la Constitución de los derechos de los trabajadores y ante la ley de lo laboral. Y esa es nuestra lucha incansable, como muchas otras empresas han empezado y lo han terminado. Entonces estamos perseverando, y gracias a Dios que nos puso el doctor Villavicencio y su bufete de abogados, que ya han ganado algunas luchas de esas, se han ya peleado con tiburones grandes. Y principalmente pues tenemos al Todopoderoso con nosotros. Y vamos bien, gracias a Dios. Gracias por su pregunta. Bien, sabemos que hasta ahora se han dado muchas marchas, muchas actividades en reclamos a la reliquidación de las utilidades con respecto a los ex trabajadores de Conauto.
Pero de todos estos pasos, yo le pregunto al doctor Jorge Iván Villavicencio, ¿cuál es el siguiente paso que se va a dar? De acuerdo con los informes que tenemos, hasta el momento, la Dirección Nacional de Grandes Contribuyentes esperó que los ex trabajadores presenten pruebas para la fiscalización efectiva de la compañía. Entre estas pruebas se ha presentado las declaraciones de testigos que van a ser los propios ex trabajadores, por cuanto son los mejores testigos idóneos por haber trabajado en la misma compañía. A ellos les constan los movimientos en lo que tiene que ver a la compra-venta de productos, a la facturación de los mismos y los lugares de expendio donde se han realizado esas transacciones. De tal manera que la Dirección Nacional del SRI prácticamente ha cedido a la demanda de los trabajadores de que efectivamente se realice la fiscalización. Este particular lo hemos dado a conocer al SRI Zonal 8 de Guayaquil, señalando de que en la Dirección Nacional del SRI ya se ha aceptado iniciar la fiscalización. Pero el jefe de fiscalización de aquí del SRI de la ciudad de Guayaquil ha manifestado que él espera la orden por escrito para iniciar la fiscalización. En este momento, entonces, todos los trabajadores de Conauto se encuentran pendientes sobre la orden que tiene que dar el SRI Nacional al SRI Zonal de la ciudad de Guayaquil para iniciar el proceso de determinación tributaria de los daños que están exigiendo los ex trabajadores. Entonces, hay una siguiente instancia que se va a tomar de parte de los trabajadores y del abogado, el cual ya acaba de manifestar nuestro abogado Jorge Iván Villavicencio. Ahora, yo hago una pregunta. Sabemos que esto ya se ha venido dilatando, ya tenemos casi 2 años en la lucha, ¿no? Y yo le pregunto al señor procurador, ¿la empresa o los empresarios han intentado tener un acercamiento con ustedes? No, la verdad no han intentado. Se ha escuchado comentarios por ahí a veces de compañeros, pero solo han sido esos comentarios. No han intentado, como se ha escuchado otras veces, que un arreglo extrajudicial, pero con nosotros no han tenido un acercamiento. Pero eso es porque ellos prefieren, la gente empresaria o poderosos como se creen ellos, prefieren coimar a los jueces, a las autoridades de control, con tal de no reconocer el perjuicio a los trabajadores. En su ego, en su orgullo, ellos piensan que van a dilatar para que nosotros ya tiremos la toalla. A veces mandan gente infiltrada. Siempre ha pasado eso. El ejemplo está como el compañero de los indígenas, los 18 días que tuvieron levantados los compañeros. Todos sabemos que los indígenas cuando se levantan la cosa es seria. Ellos luchan hasta el final, pero no han sido violentos. Pero a veces los mismos gobernantes mandan gente infiltrada, pagada para que hagan desmanes y echarle la culpa a los manifestantes. Eso en secreto a voces siempre lo han hecho los políticos. Entonces, no han hecho un acercamiento con nosotros, no lo han intentado, pero nosotros seguiremos perseverando hasta llegar a la meta. Eso es sí o sí. Gracias por su pregunta. Bien, excelente respuesta de parte del procurador de los ex trabajadores de Conauto. Sabemos que ya también ha pasado el tiempo y una pregunta para el abogado, no para el doctor. Según la experiencia y según viendo cómo, esta es una pregunta de cajón, ¿no? Muy importante la pregunta. Según su experiencia y según la corrupción que campea a nivel internacional, no solo nacional, sino internacional en los organismos de control, tomando en cuenta todo aquello, ¿qué posibilidad hay de ganar este juicio, se podría decir? En la reclamación de este derecho de liquidación de utilidades de los ex trabajadores de Conauto ante la Dirección Regional de Trabajo de Guayaquil y luego oficiado al SRI Nacional y Local Zonal 8, mediante la organización de los ex trabajadores movilizados como están ante estos organismos de control,
prácticamente las autoridades a nivel nacional del SRI y a nivel local prácticamente están presionadas para que se haga realidad las exigencias de los trabajadores. No ocurriría esto si es que solamente hubiéramos presentado los trámites mediante escritos y nada más. Entonces ahí existe facilidad para las autoridades, para los organismos de control, decir cualquier cosa y en esa forma evitar que sean prácticamente cristalizadas las demandas de los ex trabajadores, en este caso de la compañía Conauto. La movilización de los trabajadores, la lucha de los trabajadores por la justicia, por la verdadera justicia, porque una cosa es la justicia que manejan ellos, los que están en el Estado, y otra cosa es la justicia verdadera que exigen los trabajadores por su trabajo que vienen realizando en las empresas. Entonces, con la participación de su delegado en el proceso de fiscalización, es una garantía para que los funcionarios del SRI nacional y local no puedan evadir, no puedan volver a esconder los verdaderos rubros que tienen que ser fiscalizados y que obligatoriamente tienen que arrojar, tanto en beneficio del Estado como es la reliquidación del pago del impuesto a la renta y de igual manera la reliquidación de utilidades a favor de los trabajadores. Bien, entonces hemos visto cómo esta lucha está avanzando y continúa y a paso firme. Eso es bueno, ¿no? Ese es un aliciente que todos queremos escuchar, que sí hay unas buenas posibilidades para avanzar y ganar este momento, ¿no? Este reclamo. Tenemos unas últimas palabras quizás del procurador, algunas palabras que quiera decir para finalizar. Sí, muchas gracias. Nada, lo de siempre. A mis compañeros, soldados en pie de lucha, como siempre les digo por el grupo, perseverar, que estamos en una batalla, que estamos en una maratón, y esto es llegando a la meta. Ellos hacen lo suyo, tratar de disuadirnos, boicotearnos, dilatarlos, pero ellos ven que nosotros hemos perseverado, llevamos rumbo a los 2 años, y no vamos a tirar la toalla, para nada, todo lo contrario. Cada negativa es como un combustible, nos da más ganas de seguir, porque sabemos que están tratando de evitarlo, porque saben que está la corrupción allí, y nosotros vamos a perseverar hasta el final. Y también hacer un llamado a que se levanten todos los trabajadores de nuestro país, porque a todos nos perjudican, y si nosotros no reclamamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Es hora de perder el miedo. El miedo se da por la ignorancia y el desconocimiento de nuestros derechos, como decía el doctor en su intervención al principio. A los gobernantes les conviene que el pueblo no se eduque, no se prepare, no tenga conocimiento, porque sabe que el conocimiento te da libertad. Tú llegas a conocer lo que te pertenece y tú lo vas a reclamar. Por eso son las trabas, a veces incluso hasta en la educación, en todo, en la salud. Ellos prefieren que se mueran el pueblo. El gobierno se llena la boca a decir que hay de todo cuando no hay nada. Entonces, solo como ejemplo, el gerente de Petroecuador, creo que se llama Ítalo Cedeño, el señor mencionó que en 14 días de levantamiento indígena se perdieron 120 millones de dólares en el petróleo, y decía, ahí está el dinero que reclaman para la salud, para la educación. Pero eso es una palabrería. Si él dice eso, el pez por la boca muere. Si dice que en 14 días se han perdido 120 millones de dólares, entonces todo el año que lleva el gobierno, ¿dónde está el dinero? ¿Y por qué no hay nada en los hospitales? Por simple lógica. Aparte de eso, que el gobierno, si en verdad quisiera trabajar por el pueblo, que sabemos que no es verdad, él habla bonito, me hace recordar como el señor Yamil Magua, que hablaba bonito, suave, pero en la práctica ya vemos lo que pasó con Yamil Magua, el feriado bancario del cual él participó. Si en verdad él quisiera trabajar, solo pongo un ejemplo, y no soy político ni me interesa ninguno de ellos, sino para que sepamos la realidad y despertemos. Cuando el señor Correa tomó la presidencia, dijo que iba a ver los contratos petroleros, porque no era posible que las empresas petroleras se llevan la mayor riqueza, el 80-90%, y le dejen el 10, 15, 20% al país, siendo los dueños. Y todos protestaron, no, que se va a perder, que se van a ir los empresarios, que se vayan, vendrán otros. Y las empresas petroleras se sentaron y se cambió las condiciones del contrato. El 80% es para el país, porque somos los dueños, el 20% para ellos. Y ahí siguen trabajando. Si el presidente actual
tiene la oportunidad de dejar escrito con tinta indeleble en la memoria y corazón de los ecuatorianos y para la posteridad. Pero eso sí fuera verdad. Porque si él fiscalizara, obligara a los organismos de control a cumplir su trabajo, el Estado recuperaría miles de millones de dólares fiscalizando a las empresas que paguen lo que deben pagar al fisco y a los trabajadores. Y el país no estaría como está. Entonces solamente es pura demagogia. Él trabaja para los empresarios. Nosotros no vamos a claudicar, vamos a perseverar hasta el final. Compañeros y aquellos que van a ver los videos, multiplíquenlos. Yo estoy enviando los videos al exterior porque tengo familiares en España, Italia, Estados Unidos, porque allá la prensa no es corrupta. Hagan lo mismo. Y al pueblo ecuatoriano que se levante a reclamar lo suyo, porque nadie lo va a hacer por usted. Tenemos que unirnos. Algunas empresas, trabajadores, nos estamos uniendo, estamos conversando con los coordinadores y esto va a seguir creciendo. Es sí o sí, pero tienen que devolver lo que no les pertenece, lo que ilícitamente han retenido. Muchas gracias. Bien, bien. Merecido aplauso para el procurador del gremio de ex trabajadores de Conauto. Bueno, también tenemos unas últimas palabras por parte del abogado Jorge Iván Villavicencio para con nosotros. Un llamado a todos los trabajadores de todas las industrias, a todos los trabajadores de todos los negocios, a que se convenzan que el trabajo de ustedes produce riqueza, produce utilidades, y en todo lugar es necesario unirse para reclamar sus derechos. Es hora de que la clase obrera, la clase trabajadora de la industria, de la producción, de los medios de producción, nos unamos, organicemos los sindicatos y marchemos a conseguir el espacio que está en este momento vacante junto a la CONAE, a la FENOCIN y a las organizaciones de campesinos que realizaron el último paro nacional. Fiscalización, no a la corrupción. Fiscalización, no a la corrupción. Fuera la rata de la corrupción. Fuera la rata de la corrupción. Fuera la rata de la corrupción. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Bien, hasta aquí ha sido la entrevista muy buena sobre los ex trabajadores de Conauto, de la empresa Conauto, que están reclamando lo justo. Estamos aquí, canal Justicia Social TV, donde todos los derechos de los trabajadores serán expuestos en este lugar. Que Dios les bendiga, saludos cordiales.